No puedo, por asuntos de royalty, una vez que se hace la película no se puede subir el video. YouTube te dice, oye, esta película tiene royalty, no se puede. Así que cuando estemos pasando la película no va a haber grabación, tengo que suspenderla, pararla, ¿ya? En la clase anterior estuvimos viendo varias cosillas, y entre eso pasé unos PowerPoint y hablábamos de método, no de metodología. Ya ahí aparecía bien claro que la metodología estudia los métodos y los métodos son específicos. Entonces nosotros como escuela tenemos un método que ya lo vamos a ver o ya lo vimos tangencialmente y lo que es interesante, Piña en segundo año se lo va a reforzar hasta decir basta. Y tiene unos videos muy entretenidos ese gordito para poder reforzarlo. Dentro de eso también hizo un pequeño homenaje a lo que es, como resumen, la escuela Bauhaus. Entonces la pregunta que surge hoy es ¿por qué tanto la Bauhaus? Ya lo vamos a ver, vamos a explicar, lo vamos a ver. ¿Por qué es importante la Bauhaus en Chile? Posiblemente en Argentina no tanto. Y cuando debería hacerlo, entre paréntesis, ¿ya? Sobre todo porque tienen a un exalumno que salió de la escuela de Ulm, ¿ya? Eso es súper interesante. Uy, se me está pegando la muletilla del ya. Como para no darles más lata, vamos a comenzar compartiendo la pantalla para ver un complemento de lo que hemos estado viendo respecto a los métodos. Vimos el de Christopher Jones. Nunca más se les va a olvidar a Christopher Jones con la famosa caja negra, que hasta el día de hoy ustedes llegaron con esa forma y nosotros como profesores, como docentes, les hemos estado diciendo que hay otros métodos y es lo que esperamos que aprendan. Después vimos a Dieter Rams, el diseñador de la Casa Braun. Genial, yo lo encuentro un genio. En su momento con el profe Leo, cuando hacíamos el taller de tercer año en conjunto, tomamos a Ram y cada uno de los alumnos tuvo que maquetear uno de sus diseños. Entonces los tuvo que buscar, sacar escala y construirlo. Fue espectacular porque primero trabajaron con escala, tuvieron que ver lo que es la historia del diseño, comenzar a ver las aplicaciones, lo que es la cuadrícula de diseño dentro del diseño industrial para poder reproducir los objetos. Y quedaron todos muy contentos, nosotros también. Con anterioridad, nosotros el año anterior a ese habíamos trabajado copiando los diseños de Leonardo da Vinci, también a escala. Y salieron cosas muy interesantes hasta el día de hoy. En la oficina tenemos una catapulta que la hizo Colin Moore, un alumno que dice, cuando terminó, dice, profe, agarré el usulero de mi mamá y lo transformé en todo el rodillo. Quedó espectacular, pero la mamá se enojó. Genial. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno comienza a ver el diseño que hacen otros diseñadores y lo comienza a analizar o lo comienza a replicar, comienza a saber el cómo se diseñó. Y es una de las formas que uno tiene de repente cuando uno dice, no, es que no tengo muchos dedos para el piano, no sé dibujar mucho. Bueno, entonces busca un referente. ¿Qué te gusta? Búscalo y comienza a copiarlo, a copiarlo, a copiarlo. Y va a llegar un punto en que lo vas a copiar bien. Pero te vas a dar cuenta que tu mano o tu cerebro apunta para otro lado. Y ya cuando copiaste la técnica, es el momento de crear. Caso puntual, lo pueden encontrar en Pablo Picasso, Pablo Nepomuceno, Ruiz Picasso. Y él iba al Museo del Prado y se sentaba, llevaba sus pinturas y copiaba todos los días a Velázquez para saber cuál era la composición, cómo componía Velázquez, que estaba en primer plano, segundo, la perspectiva, los colores, todo. Y cuando ya
encontró que había aprendido la forma de componer de Velázquez, él comenzó a pintar. Dejó de copiar, comenzó a crear. Y parece que lo hizo bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de hoy día? Vamos a compartir nuevamente algunas personas que tienen un método, una forma de hacer las cosas. Y comenzamos nuevamente con métodos y vamos a hablar de Hans Gugelot. Este método, usado en la escuela de Ulm, propone una metodología básica para el diseño de productos industriales. Con base en los principios de esta metodología se dieron los fundamentos de la buena forma, Gute Form. ¿Se acuerdan que usamos esta misma expresión de la buena forma cuando hablábamos de Dieter Rams? La escuela de Ulm es la continuación, una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Alguien quiere rehacer la escuela Bauhaus, pero ya no tenía tanta fuerza, y en la ciudad de Ulm se creó una escuela de diseño. En esta escuela de diseño están dos personas súper importantes para nosotros. Por un lado está Maldonado, diseñador argentino, por eso le decía que me llama la atención que los argentinos no usen tanto la metodología de Ulm, ¿ya? Y por otro lado está Guy von Siebe, que ya vamos a ver qué hacía don Guy. Hans Gugelot tiene 6 principios. El principio de la información, que es obviamente la recolección de la información, lo que nosotros en nuestro proceso le llamamos la recopilación de antecedentes, donde comenzamos a buscar de todos los medios posibles que tenemos al alcance. Puedo buscar en libros, puedo buscar en internet, puedo ir directamente a la raíz, es decir, hablo con las personas. Si tengo que diseñar, no sé, para Pisco Elqui, y en Pisco Elqui me piden que haga una banca, lo primero que tengo que hacer es conocer Pisco Elqui. Y preguntarle también a la gente, ¿y ustedes quieren una banca? Esa situación nos pasó en Río Hurtado, cuando el alcalde de Río Hurtado nos dice que él quiere transformar Río Hurtado en un centro turístico ABC1 para observar las estrellas y que sea todo conocido Río Hurtado solamente por eso, como un sitio turístico de élite. Y fue bonito el discurso. Después nosotros salimos a la calle, comenzamos a preguntarle a la gente y le preguntamos si estaba de acuerdo en que llegaran turistas. Y más del 90% de la gente dijo, no nos interesan los turistas. Entonces, lo que el alcalde quería no era necesariamente lo que la gente quería. Segunda parte del método de Hans Gugelot es de investigación. Las necesidades del usuario, el contexto, la funcionalidad, los requerimientos. ¿Qué necesita el usuario? ¿Es esta banca? Perfecto. El contexto, ¿en dónde quiere la banca? ¿Qué funcionalidad? En esta banca quiero que la gente se siente, se acueste, o todo lo contrario, como es en los aeropuertos. Yo quiero un sistema donde la gente se siente, pero que no se acueste. Y por eso yo coloco manillas en cada asiento para que la gente no se acueste. ¿Qué requerimientos tengo? Puedo tener requerimientos económicos, no tenemos mucho dinero. Puedo tener un requerimiento de materiales. Trabaje con los materiales de la región, estamos con Barbalá, necesito que la piedra con barbalita esté presente. O un trabajo en Chimbarongo, hagámoslo de mimbre. En fin, tienen que haber requerimientos. En alguna parte acá. 3, de diseño. Hay un estudio tipológico, apoyo en conocimientos científicos y no en la inspiración. Es decir, yo voy a diseñar en función de todo lo que yo sé. Es más, hay cosas que yo posiblemente no sepa y tengo que comenzar a educarme en torno a eso. Y no espero
como bien lo hemos visto en las otras dos clases y en el semestre anterior, que el diseño surja porque bajan las musas o porque yo me he dado cabezazo hasta que la cabeza me reventó y salió una idea. El cuarto punto es de decisión. Hay un estudio de costos y beneficios, hay un estudio tecnológico fundamentado. Yo puedo construir tranquilamente un escenario para la Quinta Vergara, para cuando pase la pandemia, y puedo decir, ¿saben qué? Este escenario va a levitar, y para eso necesito electroimanes gigantescos. Y la idea es buena, puede funcionar con electroimanes, pero tendríamos que endeudar al país como por 4 años. Entonces, los costos son demasiado altos para un beneficio tan poco. Esto me recuerda a la Pampilla de Coquimbo, que todos los años traían un artista y todos los años quedaban con un problema de caja. No se recuperó la inversión. Nunca he entendido eso, pero bueno, siempre pasó. Hay un estudio tecnológico fundamentado. ¿Qué tecnología voy a emplear para trabajar en esto? Mira un ejemplo, pero paralelo. Cuando Estados Unidos iba a hablar de la guerra de Vietnam, pero la verdad es que no hubo guerra. Las guerras se declaran y Estados Unidos jamás le declaró la guerra a Vietnam. Cuando los asesores militares norteamericanos estaban en Vietnam, llevaron lo último en tecnología, lo último en aviones, lo último en armas, lo último en transporte, pero todo eso era fabuloso en los terrenos norteamericanos, pero no en el terreno asiático. Los vietnamitas tenían prácticamente, casi todos andaban con unas chalas, una ropita encima, no andaban con cascos, y con lo que tenían le hicieron la vida imposible a las personas que los invadieron, que eran estos norteamericanos, y les ha costado reconocerlo, pero efectivamente Vietnam ganó y sigue ganando. De hecho, muchos de los productos que nosotros consumimos, que son, uno ve la marca norteamericana, pero adentro ve que está fabricado en Vietnam. La tecnología que emplearon, por ejemplo, hay una batalla extremadamente famosa en Vietnam, que es la batalla del Dien Bien Phu, cuando Vietnam le gana a los franceses. Y los franceses se pusieron en un enclave que era imposible, según ellos, que pudieran atacarlos, porque no había camino. La única forma de llegar era a través de helicópteros a este valle rodeado de montañas. Lo que no contaban es que los vietnamitas desarmaron todo el armamento que tenían, los cañones, los morteros, y todas las piezas las comenzaron a montar en bicicletas, y en bicicletas subieron la selva, bajaron la selva, armaron y atacaron y ganaron. Es decir, primero conocían el contexto físico donde estaban, sabían hasta dónde podía llegar la tecnología que tenían, y por parte de los franceses subestimaron al enemigo. El quinto punto habla de cálculo, que son los ajustes del diseño a las normas y estándares de materiales y de producción. Cuando uno sabe lo que hace una máquina, es decir, si yo tengo una máquina de banco, una sierra de banco, y sé que puede cortar en ángulo de 90 grados hasta 45 grados, y sé que además la hoja puede salir de la máquina hasta 4 centímetros, yo sé que puedo cortar una madera en ángulo recto, en ángulo de 45 y hasta de 60 grados. Si soy capaz de ir colocando cuñas, puedo hacer canales dentro de una madera, puedo hacer ensambles. Sé lo que me puede dar una máquina, entonces en función de eso yo puedo diseñar. Si no sé de los procesos de producción, no voy a poder diseñar. Si tengo que hacer un vestido y no tengo idea de telas, no sé cómo cae la tela, no sé para dónde está la fibra de la tela,
no sé qué hilo puedo ocupar. Si tengo que coser con seda y me coloco a coser directamente y no coloco nada debajo, la seda se me va a arrugar. Si no sé regular la profundidad de la aguja, el paso ni el tipo de hilo que voy a emplear, voy a echar a perder ese traje. Si no sé tomar las medidas de la persona que lo va a usar, voy a hacer un mamarracho. Estos 5 puntos, hasta el momento, son, uno diría, pero sería re lógico. Sí, pero créanme, la lógica muchas veces le falla a mucha gente. 6º punto, la construcción del prototipo. Se hacen pruebas y se evalúan estas pruebas. Ningún modisto hace el traje y le queda bien a la primera, lo tiene que ajustar al cuerpo la modelo. Más todavía cuando las modelos son extremadamente anoréxicas y bueno, nunca he entendido que diseñen para gente que no es real, ¿ya? Desde el punto de vista, sí, de un lápiz, yo tengo que analizar la ergonomía. ¿Cómo va a ser tomado ese lápiz? ¿A qué inclinación comúnmente maneja la gente ese lápiz? ¿Han visto? Hay una publicidad que era de la INACAP, donde aparecía una niña que estudiaba informática y aparece soldando una placa madre con un cautín. Un cautín es un aparato que si al momento de enchufar en la punta se produce calor, ya para soldar. Lo interesante es que la niña en la foto no lo tiene tomado del mango, que está aislado, sino que lo tiene tomado de la parte metálica, es decir, en este momento la niña tendría una quemadura grado 3 en todos sus dedos. Si yo como director de arte, como diseñador, como fotógrafo, hubiese sabido cómo se usa la herramienta, jamás dejo que esa foto hubiese salido a producción. De estos 6 principios anteriores, según Hans Gugelot, también hay 4 requerimientos. Los objetivos, el primero, es enunciar la función de un subcomponente o elemento del diseño. ¿Qué es lo que hace cada parte? ¿Qué hace una cerradura en un auto? ¿Qué hace un bloqueo central? ¿Qué hace una caja de fusible? ¿Dónde está? ¿Por qué tiene que estar ahí? Porque todo se conecta en un lugar, se podría estar en otro. Hay un vehículo que en la década de los 80 era maravilloso y todavía hay en la calle, acá yo he visto varios, que es un Daihatsu Charade de 4 puertas, muy bonito. Espectacular el autito. El único problema es que el distribuidor estaba casi arriba del amortiguador y era abierto el motor. Entonces, cuando había una poza, pasaba el vehículo, o si estaba lloviendo, saltaba el agua y el distribuidor se mojaba y el auto quedaba tirado. Y tú decías, pero ¿cómo no lo pensaron de esta parte que está tan expuesta, no impermeabilizarlo, no cerrarlo, no ubicarlo en otro lugar? Solución casera que se le dio en Chile, la gente compraba un guante quirúrgico de goma y se lo colocaba encima y por cada dedo cortaba los dedos y por ahí salían los cables de las bujías y así se sellaba el distribuidor y no existía ese problema. Una solución extremadamente artesanal, pero funcionaba porque no venía de fábrica. 2, un parámetro determinante. Hay que identificar el factor relevante que puede tener mi diseño. Si voy a hacer no sé, pues, un transporte escolar, como mínimo debería pensar para qué tipo de escolares es. ¿Son escolares básicos o adultos? ¿Se acuerdan esos furgones escolares amarillos donde salía la señora que comúnmente manejaba y que tocaba la bocina como salvaje cada vez que llegaba a una casa? Sentaban a los niños, sí que se sentaban comúnmente dentro de un, no sé, un jardín. Iban todos en recreo, con las cabezas colgando, al menos en Santiago, lo que yo vi, y ninguno de los asientos tenía un cinturón de seguridad. Entonces la señora frenaba de golpe y salían como 15 niños proyectados a cualquier parte.
Si yo voy a hacer un transporte escolar para niños, tengo que ver la altura del asiento, es decir, tengo que ver la ergonomía, tengo que ver la seguridad. En este momento, un transporte escolar es imposible tenerlo. Tenemos una pandemia. ¿A qué hora tiene clase? Son las 10:30. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Es un subparámetro. Aspectos que quedan bajo el control del diseñador. Nosotros, cuando diseñamos, tenemos que ver el total de las cosas. No es solamente la visión, no es solamente la visión general, es la visión de todas las partes. Así como René Descartes hablaba que hay que descomponer todo en pequeñas partes hasta entenderlas, lo mismo pasa en el diseño. Yo tengo que saber todo. ¿Qué tipo de papel estoy ocupando y por qué? ¿Dónde lo voy a adquirir? ¿Qué tipo de máquina voy a ocupar para imprimir? Si voy a trabajar con un cartón que es grueso, no lo puedo pasar por una rotativa, porque no se puede curvar. Entonces, ¿qué máquina? ¿Quién tiene esa máquina que me pueda permitir trabajar? ¿O qué tecnología me permitirían trabajar con esa máquina? Si tengo que colocar información en envases, ¿cómo lo hago? ¿Qué tecnología me permite colocar esa información en un envase? Porque no puedo pasar un envase por una máquina impresora, lo puedo hacer en serigrafía, pero es un tema que me atrasaría. Todos los días yo puedo fabricar 30.000 envases y la fábrica en serigrafía me puede entregar todos los días 2.000 o 3.000. Me hace un cuello de botella. Entonces tengo que comenzar a buscar todos los aspectos para tener una cadena continua y tener un proceso correcto de diseño. Especificar de los cuantificación, especificación de los rangos de acción. Mira, acá hay una cosa que es interesante. A los diseñadores, y te lo digo con conocimiento de causa, a nosotros nos pueden enseñar todo, nos podemos saber de memoria el libro de Wusong Wong en torno al color. Podemos saber de todos los métodos de colores, CMYK, RGB, HS, y comenzar Pero cuando yo voy en imprenta, el señor que imprime, el prensista, no me va a preguntar, oiga, ¿cuáles son los colores complementarios? Sino que me va a decir, acá está el color, ¿está correcto, sí o no? Y a veces el color no está correcto y tú tienes que ver cómo ese color lo puedes mejorar. Y tú le dices, hay que subirle un poquito el magenta. Y un poquito significa como mínimo un medio kilo de tinta magenta en la máquina. Esos son los poquitos que uno encuentra en la imprenta. Y por último, el tipo te va a decir, ok, usted dice que esto es el correcto, firme aquí. Y resulta que una vez que firmas, también viene otra parte que se llama control de calidad, en donde yo reviso el trabajo que esté bien hecho. Y si está mal hecho, yo tengo todo el derecho y la obligación de rechazarlo. ¿Qué significa esto? Que la imprenta lo tiene que hacer de nuevo, es decir, botar todo lo que hizo, colocar papel de nuevo y comenzar a imprimir todo de nuevo hasta entregarme el trabajo que yo pedí. Problema que surge de esto. Primero, me atraso con las fechas. Posiblemente mi cliente tenga una fecha de entrega y colapse. Dos, el prensista te agarró mala y lo va a volver a hacer mal. Y ahí tú tienes que comenzar a colocarte inflexible. Los buenos diseños mueren en las malas imprentas. Cuando a ustedes les toque construir algo, fabricar, aunque salga más caro, busquen al que lo sabe hacer. No experimenten. Cuarto requerimiento, la cuantificación, que es la especificación de los rangos de acción. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad?
Vamos a hacer un stop acá todavía. Te cuento nuevamente, a propósito de las anécdotas. En un momento dado, nuestra empresa donde yo trabajaba, hicimos una memoria bancaria. Nuestra empresa era conocida por hacer memorias bancarias. ¿Qué significa una memoria bancaria? Todos los bancos tienen accionistas. El único banco que se supone que no tiene accionistas era el Banco del Estado. Y acá, fíjate bien, usé 3 palabras: Banco del Estado. Es decir, el banco pertenecía al Estado del país, de Chile. ¿Y por qué motivo? Ahora se llama Banco Estado. Hicieron algo ahí y ya no pertenece. Es plata del Estado, pero está manejado por algún grupo que no quiero ni siquiera catalogarlo. Pero un banco, por ejemplo, el Banco Santander, el Banco Chile, el Banco BCI, son bancos donde hay un tipo que tiene mucho capital, pero además tienen socios accionistas. Y el socio accionista, cuando llega final de año, quiere saber qué ganó, cuánto gané. Y lo que se hace, el banco hace una auditoría para saber cuánto dinero tienen, en qué invirtieron, en qué gastaron, cuánto es el capital. Y además llama a empresas externas, Pricewaterhouse, Deloitte, que hacen una auditoría de esto y dicen, sí, los estados financieros de este banco son correctos. Y efectivamente tuvieron una ganancia de tantos millones. Y eso, cuando Deloitte o Pricewaterhouse y otros más entregan la información, la superintendencia de banco le dicen, ok, tienen exactamente, no me acuerdo si eran 45 días, para entregarle a los socios y sacar en el diario oficial de la nación el balance. Entonces en el diario se publicaban las cosas, todo como leer el periódico, un bloque de texto. Y el balance, ¿qué es lo que se hace? Se hacen libros. En una primera parte donde te aparece, no sé, pues Banco de Chile, sus sucursales, fotitos lindas, las campañas que se hicieron, y comúnmente colocan gente rubia, al menos en este país. Y aparece ahí una nueva sucursal en Temuco, y entre medio montones de indios, y entre medio el gerente rubio, la secretaria rubia, todo rubio adentro. Y comúnmente se usan modelos para ese tipo de cosas. La tipa nunca trabajó en el banco, pero ya era una modelo, le pusieron un uniforme y le colocaron. Pero después de eso hay una separación y dice estados financieros. Los socios, los accionistas, cuando reciben este libro, pescan el libro, lo rompen por la mitad y se quedan con los estados financieros. Eso es lo que les interesa. Bueno, eso es lo que nosotros como empresa hacíamos. Y lo que teníamos que hacer, obviamente, era tomar toda esa información que te llega escrita en una máquina de escribir o en una hoja de un computador y traducirlo en libros. Tener el diseño, hacer un diseño, ¡pum! Y en un día de estos se imprimieron, porque el banco estaba muy de los 3.000 ejemplares se imprimieron 500 para poder entregar a los socios. Y venía un error. Venían cambiadas cifras de lugar. Y estaban impresas. Solución. Se imprimió un sticker con las cifras en el orden que debían estar, pero había que pegarlas. Así que tuve que ir yo al banco, 500, abriendo y colocando el sticker. Y en eso aparecen 4 ejecutivos jóvenes y dicen, ¡jaja! Se equivocaron, tremendo condoro. Miren, oye, ¿sabes qué? El primero, vale, el segundo, pero ya cuando tienes 4 o 6 tipos hablando todo el rato, y hasta que me dieron los 5 minutos, así que justo llegó el jefe y me dice, oye, qué bueno que está la solución. Le dije, sí, qué bueno que está la solución. Y uno de los patudos dice, sí, pues sí se equivocaron. Le dije, sí, es verdad, nosotros como empresa nos equivocamos.
pero todo lo que nosotros hacemos antes de ir a imprenta se le envía para que ustedes lo corrijan. Y acá hay 6 que se supone que lo leyeron y ninguno se dio cuenta. Y eso es importantísimo, chicos. Yo puedo hacer el diseño, pero se lo tengo que entregar a mi cliente antes de mandarlo a imprimir, para que él lo revise. Yo me puedo equivocar, puedo diseñar muy bien, pero no necesariamente sé dónde tiene que ir la información total. Entonces, con mi cliente lo revisamos, y es más, y acá hay una parte que es cómica, cuando va en inglés o en otro idioma, uno comienza a leerlo como se lee en Chile, no lo lee en inglés. ¿Ya? Uno no dice, no sé, the benefit, uno dice THE benefit, y le va diciendo con doble F. Y todo el rato, porque el que está al otro lado no necesariamente sabe inglés, ni tú tampoco, y comienzas a leer cómo tiene que quedar. Es la parte donde uno tiene que hacerse responsable, son los detallitos, pero esos detallitos es lo que hace que el trabajo valga la pena, y por el cual obviamente te van a llamar. Volvamos. Vamos a ir compartiendo. Vamos a buscar. Tenemos a Google. Hoy es el día que a mi vecino, el perrito de al lado, le dio por ladrarle a todo. Vale. Hace rato yo les hablé de Maldonado y también de Guy Boncippe. Y acá está el famoso Guy. El futuro es el espacio principal de la proyectación. Esta es solo posible con un trasfondo de confianza y esperanza, donde reina la resignación, donde no hay perspectivas para el futuro, no existe la proyectación, no existe obviamente el diseño. Guy Boncippe es ex alumno de la escuela de Ulm, al igual que Maldonado, y Guy Boncippe se transformó en un teórico del diseño, más que en un diseñador. Fue contratado en la década del 70 por el Estado chileno para enseñar diseño en Chile. Comenzó a enseñar en la escuela de la Universidad de Chile, cuando la Universidad de Chile existía en todo Chile. ¿Ya? De hecho, nuestra universidad está formada, no sé si lo saben, pero la Universidad de La Serena es la fusión de 2 universidades estatales. La Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Chile. Entonces, la formación de diseño que existe en este país es una formación basada en la escuela de Ulm, y esta está basada en la escuela Bauhaus. Nosotros tenemos una manera racional, alemana, de diseñar. Y no tiene nada que ver con el color de la piel ni nada por el estilo, les diré. Entonces, sigamos. 3 principios habla Guy Boncippe. Está en primer lugar la estructuración del problema. Localización de una necesidad, que es la declaración de objetivos a lograr, o en el caso de proyectos existentes, objetivos no satisfechos. Muchas veces nuestros clientes, y no hablo de una persona, puede ser una institución, te dice, tenemos un problema, y te viene a hacer un diseño nuevo. Le puedes decir, el diseño está bien hecho, lo que pasa es que hay detalles que hay que mejorar, se pueden optimizar, y es lo que uno tiene que hacer, tiene que ser extremadamente honrado en esta cosa. ¿Dónde choca la honradez? Comúnmente choca con el dinero. Cuando la gente ve mucho dinero sobre la mesa, pierde los principios éticos y morales. La valoración de la necesidad. Comparar la necesidad con otra respecto a su compatibilidad y prioridad. ¿Qué necesidad es más fundamental? ¿Qué necesidad, si yo soluciono esta, afecta a la otra? ¿Las dos quedan solucionadas con mis respuestas? ¿O para las condiciones que me está presentando, tomo una decisión? ¿Qué es más importante?
¿Arreglo las calles o coloco alumbrado público? ¿Mejoro la educación o regalo un bono? ¿Qué es más importante? Análisis del problema proyectual respecto a su justificación. Estructuración del problema, definición del problema proyectual en términos generales, precisión del problema proyectual, subdivisión de problemas en subproblemas, nuevamente René Descartes, jerarquización de los problemas, cuál es más importante, cuáles son los más pequeños, cómo los voy solucionando. Y por último, y no menos importante, es análisis de soluciones existentes. Segundo, diseño, desarrollo de alternativas o ideas básicas. Examen de alternativas, es decir, las analizo, no analizos. Selección de mejores alternativas. Desarrollar alternativa a la seleccionada y la construcción, acá dice del logotipo, la verdad es decir la construcción de la solución. Operación, evaluación del prototipo. Prototipo puede ser la maqueta de un folleto, lo más cercanamente posible. Cuando yo hablo de maqueta, puedo tomar un papel y lo doblo en tres y digo, así va a ser. Esto es un folleto tríptico. Pero cuando hablo del prototipo, ya estoy trabajando con el mismo papel, a la dimensión, con los colores, es decir, lo más cercano a la realidad. Tenemos la evaluación del prototipo. Al hacer el plisado no lo hice en forma correcta, entonces tengo que restar unos milímetros. No tiene buena lectura por el tamaño. Debo mejorar entonces, o subo el tamaño o reduzco la tipografía. Elimino fotografías para que quede mejor. En fin, tengo que buscar la solución. Introducir modificaciones eventuales. Todo en la vida es perfectible. Todo se puede perfeccionar en diseño con mayor razón. La construcción del prototipo modificado, es decir, si ya vi que había, lo evalué y vi que habían cosas que mejorar, lo mejoro y la vuelvo a hacer para ver si funciona. Valido este prototipo, es decir, ok, hice la modificación, quedó bien, ahora lo puedo construir. Y para construir, ¿qué necesito? Obviamente preparar los planos técnicos para que se pueda fabricar. Cuando yo hago un plano, y puede ser técnico en el sentido de dibujo técnico, o puedo hacer uno gráfico como un desarrollo en InDesign para que hagan un libro, y una vez que lo tengo eso, yo lo puedo mandar a construir, y no necesariamente acá en la ciudad. El otro día estaba mirando los libros de la editorial Santillana, y uno dice, ¡oh, empresa chilena, qué bueno! Todo mandado a hacer a China. 3. Realización. Hay una fabricación de la preserie. No mando construir 100.000, o 1.000.000 o 4 millones de productos. Fabrico una pequeña cantidad para saber si eso está correcto o no. Y lo someto a prueba. Elaboro los costos. Ya comienzo a ver, ok, si me mando a construir 1 millón, 2 millones, ¿los tengo? ¿Tengo cómo pagarlo? Si lo tengo cómo pagar, ¿me llegará? ¿Y dónde lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Dónde lo voy a dejar y que no me lo roben? ¿Cómo llevo un control en mi bodega para saber cuánto tengo, cuánto sale, y que llegado 2 meses vea que la bodega está vacía porque estoy en Chile y me robaron todo? Adaptación del diseño a las condiciones específicas del productor. Mira, acá hay una cosa reinteresante. Este es una región donde se vende mucha uva, o se produce uva mejor. Casi toda se coloca en bebidas espirituosas. Pero hay lugares que se cosecha uva y se manda al extranjero. A nivel internacional hay 3 tipos de empaque, 3 tipos de bolsa plástica que te permiten guardar el racimo de uva, en donde cabe el racimo y además se va protegido. Conocí a un tipo en Santiago que se compró una máquina para hacer esto, porque era tremendo negocio. Si gastó, en aquel tiempo, él me hablaba de 60, 80 millones de pesos. Estoy hablando de hace más de 15 años. Era
harto dinero. Y el tipo estaba fascinado porque tenía una máquina y tenía los clientes. Y de repente los clientes dejaron de comprarle porque una empresa en China se dedicó durante todo un año a hacer bolsas sin tener clientes. Fabricó, fabricó, fabricó. Y llegó un punto y el tipo me dijo, mira, comprar la bolsa en China, que me la envíen. Yo le recargo un buen porcentaje y se la vendo a los clientes y aún así me queda mucha utilidad. El tipo tuvo que botar la máquina, no le sirvió de nada. Le salía más a cuenta comprar a él en China. Con eso te digo todo. Entonces, cuando yo comienzo a ver las condiciones que quiere mi productor, ¿quién lo va a hacer? Efectivamente, yo puedo estar pero muy en desacuerdo que trabajemos con China. Pero para el bolsillo te va a salir más a cuenta mandarlo a hacer afuera. De hecho, acá en Chile ya no se hace, había una empresa, Madeco, manufacturera de cobre, vinculada a la minería, y ya no hacen planchas de cobre, las mandan a hacer, se compran en China, sale más barato que hacerlas acá en Chile. Productos en serie. Si yo voy a fabricar, muchas veces una pieza me sirve para muchas cosas. Hay que ir pensando, ¿dónde lo pueden ver esto? Por ejemplo, la empresa Fiat compró la empresa Jeep y el diseñador de Jeep tiene que rendirle cuenta a Fiat. Entonces de repente uno ve que en este momento hay unos Jeep chiquititos y el foco es muy parecido a los vehículos Fiat, como el Panda o el Cubo, y dice, oye, los focos son muy iguales. Y no es que sean muy iguales, son iguales. Es la misma empresa. Valoración del producto después de un tiempo determinado de uso. Yo creo que todos ustedes se habrán comprado algo nuevo, una tableta, un lápiz, una croquera, y al principio va bien, pero de repente dicen, no, ya se echó a perder, el cable se peló, el papel absorbe demasiada agua, o todo lo contrario, no, es espectacular, voy a volver a comprarlo. Y uno sale a comprarlo y ya no existe. Introducción de valoraciones eventuales con base en la valoración. Es como redundante, ¿ya? Pero como puedo comenzar a decir, este producto es bueno y como es tan bueno voy a comenzar a decirle a todos que es bueno, bueno, y comienzo a hacer un loop en función de eso. Ya, y por último, si esto es súper cortito, yo sé que deben estar más aburridos que nunca, ¿ya? Por último, acá tenemos a Jorge Guerra, otro vinculado. Para mí, Jorge Guerra, mira, yo ayer, el miércoles, les dije que me encanta Dieter Rams como diseñador. Les cuento mucha razón a lo que dice Gibbon Siepe. Es más, una de las cosas que en un momento dado a algunos de mis colegas como que les molestó, pero yo tuve la suerte de conocer a Gibbon Siepe en vivo y en directo y estar con él en una oficina conversando de diseño. Entonces, yo de él aprendí muchas cosas que no están en los libros. Pero del que más aprendí cuando yo era niño, y te digo niño, niño, es de este señor, Jorge Guerra. Actor chileno, creó un programa de televisión dirigido a los niños junto a Valentín Trujillo, el famoso tío Valentín que salía en El Profesor Rosas, cuyo protagonista era Ping Pong, un muñeco que enseñaba al público diversos hábitos, valores y principios acompañado de melódicas canciones. Si vieron Shrek, van a ver que el dulce dice, hablan de ping pong, que se lava la carita con agua y con jabón. Y Ping Pong tenía esta canción. Y yo hasta el día de hoy, créanme, puede ser un chiste quizás para ustedes, pero yo hasta el día de hoy, esta canción me acompaña cuando diseño. Y me gusta esa parte, dice, pero ¿cómo pensar? Pensar con método.
siempre vamos a tener algún problema de diseño, una dificultad dentro del proceso de diseño, y antes de asustarse, chicos, chicas, de entrar en pánico, hay que pensar, nada más que pensar. Pueden buscar, lo voy a subir y podrán escuchar la canción. Vean, porque esta es una canción. Ok. Si se dan cuenta, la gran mayoría de lo que hemos conversado son de origen alemán, excepto Alexander. Yo creo que en historia del diseño, posiblemente les pasen, o ya lo han pasado, no tengo idea, cómo nacen los objetos de Bruno Munari, que es un arquitecto, que también habla de método de diseño. Y es interesante porque un arquitecto habla de método de diseño, un ingeniero habla de método de diseño, pero siempre cuando pasan embarradas, no llaman al diseñador. Para un proceso de construcción de algo, no llaman al diseñador. ¿Dónde lo llaman? Cuando ya no hay nada más que hacer, cuando están pero hasta el cuello con la embarrada, llaman a un diseñador para que lo arregle o lo amonone y pase. Y hay una cosa que es re interesante. En todo proceso de diseño, siempre tiene que estar el diseñador desde el inicio. El diseñador es un hombre orquesta. Es el que es capaz de conversar con todos para llegar a una buena solución. ¿Tienen algún comentario de lo que hemos visto? Sí, profe, por lo menos yo lo encontré como interesante ver como los diferentes métodos, porque uno siempre piensa que es uno solo, como que es uno solo el camino y fuera de todos como que llegan a lo mismo o quieren lograr como lo mismo. Sí, viene siendo como una religión, ¿se dan cuenta? Claro. Porque los judíos quieren llegar a su Dios, ¿ya? Y los cristianos también, los musulmanes, y todos quieren llegar hacia un punto y tienen distintos caminos. Algunos respetan otros caminos, es otra cosa. Lo mismo pasa en diseño, algunos diseñadores respetan a otros diseñadores. Pero llega un punto en que se transforman casi en recetas, pero las recetas cambian. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la época que Dieter Rams trabajaba, no habían computadores. Entonces casi todo se hacía con dibujo técnico sobre tableros. Y ahora uno trabaja con AutoCAD. A nivel de diagramación, por ejemplo. Bueno, ustedes son recontra chicos. Pero acá en Chile existía un diario que se llamaba La Nación. No sé si alguien vio por ahí. El diario La Nación era el diario del Estado. Y acá hay una cosa que hay que hacer mucha diferencia. Una cosa es estatal y otra cosa es que pertenece al gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el diario La Nación? Que dependiendo del gobierno de turno que estaba, era cómo transformaban el diario en su Facebook particular. Si ustedes buscan imágenes antiguas, por ejemplo, del diario La Nación, cuando estaba en dictadura, no importaba el titular. Comúnmente los titulares de los días lunes eran siempre lo mismo. Ganó Colo-Colo, perdió Colo-Colo, empató Colo-Colo. Siempre era lo mismo. ¿Por qué? Porque es noticia como para adormecer. Salió Cecilia Boloco como Miss Mundo y titular. Entonces te daban duro, pero no importaba cuán fuera la noticia en el diario La Nación, abajo a la derecha había una caluga siempre. Todos los días estaba esa caluga. Y esa caluga era una foto de Pinochet. Siempre salía Pinochet.
Pinochet con su familia, ¿verdad? Pinochet en tal lado, la familia Pinochet, todo era, y es porque gráficamente, chicos, cuando yo veo una revista o un periódico, mi vista siempre acaba abajo a la derecha, por la forma en como yo leo, no yo leo, sino como nosotros occidentalmente leemos, es decir, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, nuestra vista siempre se enfoca abajo a la derecha. Y el día que ustedes tengan que hacer un aviso de prensa y vean los valores de cualquier revista o periódico, se van a dar cuenta que abajo a la derecha es lo más caro, porque es lo más visto. Siempre. La página que va a la derecha es más cara que la que va a la izquierda. Y dentro de la página de la que está a la derecha, la que está abajo a la derecha es la más cara. Y este periódico tenía esa particularidad. No importa lo que diera, siempre abajo estaba Pinochet cuando estaba en dictadura. Y bueno, llegó la pseudodemocracia y quedó Abraham Santibáñez, quien dirigía la revista Hoy, quedó como director del diario La Nación. Luis Poirot fue a asesorar la parte fotográfica. Y nosotros como empresa, donde yo trabajaba, nos tocó diagramar este periódico. Dentro de eso, yo digo nos tocó, la verdad es que me tocó, ¿ya? ¿Qué significó esto? Que yo estuve 2 semanas en algo que nunca me gustó, que es leer periódicos. En 2 semanas yo tenía que agarrar La Nación. Estuve como 4 días desmenuzándola y tenía toda una pared en la empresa con periódicos pegados, desmenuzados para saber qué es lo que hacía cada sección. Después tenía que ver El Mercurio, La Tercera, el diario La Época también está, Las Últimas Noticias, La Segunda, y ver cuál era el orden de cómo se colocaba la información, de ver cuántas columnas manejaba cada periódico, cuál era el tamaño de la fuente tipográfica, cómo se estructuraban todos los periódicos, de ver las grillas de construcción de cada uno y tenerlos superpuestos, sin computador, chicos, todo a mano. Y sobre eso, además, buscamos periódicos extranjeros, entre ellos el diario francés Libération, que me encanta. Ya, cómo diagramaban en Libération. En Libération tenía algo que era particularmente que me encantó, que era el punto de la foto. Trabajaban con un punto grueso. Entonces, cuando tú mirabas la foto, se notaba el punto, primero. Después, cuando tú ves un papel, si alguna vez han tenido la posibilidad de ver un periódico norteamericano, se van a dar cuenta que el papel periódico norteamericano es re bueno. Es decir, que cuando cae la gota de tinta queda marcadita, no como en el chileno que se desparrama. Salud, Francisca. ¿Ya? Y a partir de eso, una vez que estaba todo, de hecho, la diagramación, hubo que hablar con la gente que hacía la diagramación. Y acá viene una cosa que, para que vean cómo cambian los tiempos. El departamento de diagramación del periódico eran alrededor de 30 personas. Todos mayores que yo. Yo era, aunque no lo crean, alguna vez yo fui joven, yo era joven. Tenía, con suerte, 30 años. Pero toda la gente que estaba ahí estaba a punto de jubilar y trabajaban de la siguiente forma. Tenían en la mesa unas plantillas de papel cuché. Y las plantillas venían con las cajas de diagramación en tono celeste. Y a ellos les pasaban palas de textos escritas, los periodistas daban su noticia y en otro lado alguien le escribía y salía como papel fotográfico, como fotos de textos. Y ellos tenían que ir cortando y pegando sobre eso con cemento de caucho. Todos los marcos de las cosas se hacían con tiralíneas, escuadras. Entonces los tipos tenían sus juegos de tiralíneas, sus reglas, escuadras, cuchillos cartoneros para raspar. Todo ese era el proceso. Entonces, cuando tú tenías que hacer, no sé, todo un periódico,
la gente se demoraba horas, y es un día para otro, ¿cachai? Y llega en esta nueva dirección y el tipo dice, vamos a normalizar esto a los tiempos que están ahora. Y compraron 2 computadores, es decir, necesitaban a 4 personas de 30. Y le ofrecieron quién quería hacer el curso para quedarse. Tuvieron que contratar a las personas, nadie quiso, todos quisieron irse despedidos. Y lo que antes era 30 personas para fabricar algo, se recurrió a 2 personas en 2 turnos, es decir, a 4 personas. Es decir, que la tecnología, cuando yo estoy trabajando, la tengo que tener, obviamente, como un elemento de uno de los parámetros para trabajar. Mucha gente dice, no, si yo dejo de dormir un día y tengo listo el trabajo. Y es verdad, tú puedes trabajar tranquilamente. Pero ¿cuánto te va a aguantar tu cuerpo? Y por último, creo que se los comenté, sí, no se los voy a comentar entonces. Ya. Tenemos estos métodos entonces, chicos. Gibbon Siepe viene siendo el padre del diseño en Chile. De él salieron Rodrigo Walker, con la empresa donde trabajé, estuvo Vicente Larrea, Julián Naranjo, y por otro lado tenemos desde otras escuelas que salieron nuestros diseñadores. Este es un buen país de diseño. Cuesta, a nosotros como no tenemos un mercado muy chiquitito, pero realmente hay un buen diseño en este país y se van a dar cuenta cuando ustedes salgan de vacaciones, una vez que se acabe la pandemia, y vayan a otro país, se van a dar cuenta de que están bien preparados, que no son solamente personas que manejan un programa de computación. Y acá viene la gran diferencia que podemos hablar. Una carrera universitaria de diseño, el objetivo que persigue es enseñarte a pensar metodológicamente. Una carrera técnica te enseña técnicas, como bien lo dice el nombre, para poder reproducir lo que este diseñador que pensó, tú lo puedas hacer. Fuera de este país, cuando en Europa, por ejemplo, la diferencia en sueldo prácticamente no existe. Pero hay gente que le gusta producir y hay gente que le gusta crear. Me costó entender eso. Yo pensé que todo el mundo le gustaba crear. Y no es así. Hay gente que le gusta producir y son felices produciendo. Y ahí entendí que en un barco no todos pueden ser capitanes. En un hospital no todos pueden ser cirujanos. Siempre hay alguien que tiene que dirigir, que pensar, que actuar, que administrar. Y en ese aspecto depende de ustedes cuánto quieren ser. ¿Ya? Aparte de Francisca, ¿quién más tiene una opinión respecto a los métodos que vimos el miércoles y hoy día? Profe, siempre que usted decía método, yo me acordaba de esa canción. Bien, Jacqueline. Mis papás las cantaban. Dile a tus papás que somos fans. Después vamos a hacer el club de los admiradores de Jorge Guerra. Oye, les cuento una cosa súper interesante, lo pueden buscar, yo creo que debe estar en internet. Pero el primer acto simbólico que se hizo en este país cuando llegamos a esta nueva democracia se hizo en el Estadio Nacional y fue transmitido, obviamente, por la televisión nacional. Y el comentarista que estaba, después de muchos años, volvió para ese evento. Se llamaba Patricio Bañados, que es un periodista y es un locutor. Tiene una voz hermosa. De hecho,
Él trabajó en la BBC de Londres y tiene una voz pulida, ¿no? Es tipo Rumpi o todos estos jóvenes que ahora están en la radio. Y además es una persona muy instruida. Y de hecho, él lo echaron de la televisión chilena porque dando una noticia en dictadura, el tipo comenzó a leerla y dijo, no, esto es mentira, esto yo no lo puedo decir. Y se negó a decir una mentira. Y por eso lo echaron. Bueno, en este evento que salieron muchos músicos chilenos que habían vuelto al exilio y se homenajeó a muchas personas. Y de repente la cámara enfoca en el lugar por donde entra la ambulancia hacia el estadio. Y estaba Valentín Trujillo, el famoso tío Valentín, en un rincón del muro, y este señor estaba llorando. Y todo el mundo conocía al tío Valentín yo lo conocí con Jorge Guerra, pero la gran mayoría lo conoció a través del profesor Rosas. Entonces cuando termina todo esto, lo entrevistan y uno le dice, ¿y tío, por qué estaba llorando? Dice, porque, dijo, yo lloraba por muchas cosas, pero entre todas lloraba por la felicidad que mi gran amigo Jorge Guerra puede volver a su país. No sé, yo creo que ustedes lo vieron a él siempre haciendo como de tonto, pero Valentín Trujillo era un músico de tomo y lomo, un gran músico. Y cuando ellos hacían ping-pong, tenían una dupla maravillosa y antes que el Chavo del Ocho volara en la alfombra, o sea, que el Chapulín, ya hacían esos trucos ahí, porque jugaban con la cámara en donde Valentín Trujillo estaba y te había una caja y él le hablaba a la caja. Y dentro de la caja, en otra cámara, era donde estaba Ping Pong vivo. Entonces hablaban y el tipo hablaba para arriba y tú estabas convencido, con esa inocencia de niño que uno tenía, de que efectivamente era un muñeco que hablaba. Tú lo miras ahora y te dices, uy, yo creía eso. Y me siento tan orgulloso de haber creído eso. Y aprendí mucho, entre paréntesis, con ellos, sobre todo ahora que lo puedo aplicar en diseño. La Lila se acordó ahora. Sí, por el tío Valentín. Una de las cosas que aprendí con Gibbon Siepe, estando en esta conversación in situ, que éramos en aquel tiempo, seríamos como 8 diseñadores en una oficina con él. Entonces, chico, imagínate, tú estás trabajando si no era la mejor oficina, entre las 3 mejores oficinas de Chile. Y tú hay años trabajando ahí y llevas proyectos y te crees la muerte. O sea, tú caminas y como que salen flores por el camino por donde tú pasaste, porque te consideras el mejor. Y entras a esta oficina y te encuentras con una leyenda viva. Te encuentras con Guy. Y el tipo te dice, hablemos de diseño. Entonces uno va y le dice, ¿qué quieres saber, viejito? Y la verdad, él ya lo sabía todo. Mira, yo aprendí varias cosillas con él. Una, cuando en este país se acabó la democracia, como dirían algunos cínicos, de golpe, y la gente, algunos se fueron, algunos los fueron y algunos los desaparecieron, Gibbon siempre se fue del país. Y mira, no hizo nada más que salir de la frontera y el gobierno brasileño lo contrató inmediatamente para enseñar diseño en Brasil. Es la isla Santa Catarina frente a Río de Janeiro. Y el tipo, si tú lo comparas, estar en Santiago de Chile, que en invierno es helado, e irte a Brasil, calorcito todo el año, toda la gente alegre, buena comida, buen ambiente, salió perdiendo, está claro. Y él comenzó a trabajar, y llegó la década de los 80 y se descubrió algo. La computación irrumpió en lo cotidiano. Y él hizo el siguiente análisis.
¿cómo puedo yo enseñar diseño si no conozco una herramienta que es nueva? Y renunció a su trabajo y se fue a Estados Unidos como ayudante en una empresa para que le enseñaran computación. ¿Qué significa usar un computador? ¿Cómo se mueve un mouse? ¿Qué se puede hacer? Y estamos hablando de computadores, chicos, en blanco y negro, con una pantalla que no superaba los 20 por 20 centímetros. Y que uno se creía la muerte, porque tenía un Apple SE. Cuando volvamos a la normalidad, chicos, y vayan a la presencialidad, disculpen, en la oficina del Piña hay uno de esos computadores. ¿Ya? Y tú lo mirabas a mirar ese, y esta cosa, pero con esa cosa uno hacía, ¿ya? Y trabajaba con disquete 1.4, ¿cachai? Ese era lo máximo que uno podía guardar en un disquete, 1.36 megabytes de información. Ahora, por el precio de un disquete de esa época, tú te puedes comprar un pendrive tranquilamente de 6 gigas. Ok, Alex. Entonces, ese día aprendí de que una persona no termina nunca de aprender. Y si es honrada consigo mismo, tiene que educarse. Y si no sabe, viene una parte que es súper importante, chicos. Primero, esto igual que el alcoholismo. Hay que reconocer cuando uno no sabe. Entonces, realmente tú le dices a un colega, a otro diseñador, oye, pero no tenía idea de eso. Ah, no, pero que no es importante, no te preocupes. Y todo es importante. Entonces, si uno no sabe, ya es el primer paso. Que no cuesta mucho, entre paréntesis, pero cuesta. Pero el segundo paso es el más importante y es el que más cuesta. Y es acercarte a otra persona y decirle, flaco, no sé. ¿Me enseñas? Y como hemos sido criados como para no mostrar debilidades, cuesta enormemente. No, si a este país somos mandados a hacer para esas cosas. Afortunadamente, ustedes cuentan con una herramienta que se llama computador, estamos conectados, o un celular, y además cuentan con YouTube. Como el otro día bien lo dijo Jorge, está todo ahí, está todo y más. Entonces, ese día aprendí eso con él. Y lo otro que aprendí, y creo que es recontra importante que se los diga, teníamos un estudiante en práctica que no era muy bueno. Tenía unos trabajos horribles, tenía la mano pesada, no tenía la sensibilidad todavía. Era un diamante en bruto, pero muy, muy en bruto. Y cuando le comenzó a mostrar cada trabajo que daban ganas de vomitar de verlo, y el Gibbon siempre lo miraba y durante toda la jornada le decía, mira, acá se puede mejorar la tipografía, quizás cambiando los colores, buscando el contraste o la armonía de esta cosa, se mejora. El tratamiento fotográfico. Siempre, de todos los trabajos que este chico le mostró, le encontró elementos para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero jamás le dijo, está malo, está feo, rehácelo. No, para nada. Él siempre le buscó la autocrítica y cómo mejorarlo. Y ese día es lo otro que aprendí, que no puedo dejar que mi ego me supere y no sea capaz de encontrar las cosas buenas en los demás. Así que son las enseñanzas que te deja un poquito la vida. Oye, chicos, mira, son las 11:13. Yo voy a parar la grabación porque ya vamos a cumplir las 2 horas y les pido que se pongan cómodos porque vamos a ver la película de Lotte im Bauhaus. Lotte es un nombre, ya sabemos que Bauhaus es una escuela, y es una escuela que nace después de la Primera Guerra Mundial. Deben pensar en eso, es un país que estuvo en una guerra.
vivieron horripilancias. Muchos de ellos perdieron familia, perdieron casa, y la condición social no está muy buena, pero aún así no se dieron vuelta de estar pobrecitos nosotros, buscaron soluciones. Y dentro de las cosas que se encontraron está se genera esta escuela, la cual comienza a tener problemas junto con el movimiento nacional socialista, como que nacen juntos y se comienzan a encontrar. Obviamente, la gente que crea y se encuentra con un montón de cabecitas adoctrinadas, van a haber problemas. Les voy a compartir, espero que la vean, en serio, espero sinceramente que la vean para que la podamos analizar. Y después voy a ver cómo lo hago llegar para que ustedes la puedan tener también la película. Vale la pena. Así que, para la grabación.